Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 16 de julio del 2021. El día de hoy es viernes y terminamos nuestro periodo de clases previo al receso vacacional de verano. Es decir, hoy empieza el periodo de vacaciones. Tenemos 2 semanas para que descansen y después regresar a terminar todos los trabajos que les quedan de todas las materias, la parte más complicada de todo el periodo. Pero, pues bueno, mientras vamos a disfrutar. El día de hoy vamos a ver algunos elementos importantes para desarrollar su plan de posicionamiento de marca. Recordarán que en la clase de ayer comentábamos los distintos puntos que hay que tomar en cuenta y culminamos la presentación platicando sobre estas preguntas que tiene en pantalla en este momento. La manera en que estas nos van a ayudar para poder generar nuestro plan de posicionamiento más adelante es lo que vamos a ver el día de hoy, tomando en cuenta cada una de estas 4 partes como una fase o como una etapa. Empezamos obviamente por la planificación y terminamos con la promoción. Vamos a empezar a platicar sobre cada una de estas cuestiones. Bien, lo primero que hay que hacer, así como se hace en cualquier otro tipo de proyecto, es planificar. ¿Cómo es que vamos a desarrollar un plan de posicionamiento de marca? Hay que tener bien claro hacia dónde es el camino que vamos a tomar. Y en ese sentido, así como lo han visto desde el primer cuatrimestre, es necesario generar un proceso que se llama planificación o planeación. Así como lo vimos desde el primer cuatrimestre, donde se identifica que el proceso administrativo tiene cierto número de fases, pero siempre inicia con la planificación. Lo mismo es aquí. Cuando empezamos a hacer un plan de posicionamiento de marca, tenemos que tener bien claro los objetivos que queremos conseguir con este plan, con este documento. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una pregunta con la que inicia todo. Y esta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a estar haciendo yo como empresa consultora dentro de este proceso? ¿Cuáles van a ser aquellos apartados o cuáles van a ser aquellos elementos que estaré llevando a cabo para poder desarrollar mi trabajo? ¿Qué es lo que voy a estar haciendo? En este caso es bastante sencillo, ustedes lo tienen bastante claro, quiero pensar yo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un plan de posicionamiento de marca. Un plan de posicionamiento de marca. Entonces, para responder a esta pregunta, básicamente tienen que responder de esta manera. ¿Qué voy a hacer? La empresa consultora tal, escriben el nombre de su empresa, va a elaborar un plan de posicionamiento de marca para la empresa X. ¿Okay? Así, simple, sencillo, concreto. Nada más. Todo el extenso lo vamos a plantear respondiendo a las demás preguntas. Por ejemplo, ¿para qué? Y en este caso, ¿para qué te sirve un plan de posicionamiento? ¿Cuál es la importancia, cuál es la necesidad de tener un plan de posicionamiento? Y esto ya lo hemos comentado de las clases durante esta semana. Un plan de posicionamiento básicamente es un documento que nos permite diseñar la imagen que tiene nuestra empresa para proyectarla ante un consumidor y que se quede en su mente. Ese es el motivo por el cual creamos un plan de posicionamiento de marca. ¿Para qué entonces? Para entrar en la mente de las personas, para que ellos nos reconozcan, nos recuerden y eventualmente vayan a adquirir nuestros productos. Entonces, esto mismo que les acabo de comentar, lo tienen que plantear ustedes dentro de su documento, dentro al menos de la respuesta a esta pregunta. ¿Para qué? Para poder tener la capacidad de ser reconocido por parte de los usuarios a partir de una serie de estrategias, técnicas o tácticas que nos permitirán identificarnos o distinguirnos de entre otros en la competencia. Bla, 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 bla. Ahí le meten todo el rollo que consideren necesario para que quede bien claro cuál es el motivo por el cual es necesario crear este plan de posicionamiento. En tercer lugar, hay que hablar de quién. ¿Para quién va dirigido este plan de posicionamiento? Y en este caso, como nosotros somos una empresa consultora que está trabajando para un cliente, hay que escribir quién es el cliente con el cual estamos desarrollando ese documento. En el caso de ustedes está bien definido la palabra con la cual estarán trabajando y van a describir cómo es ese contexto de la palabra. Ya han hecho esa descripción tanto para Mariana, la maestra Mariana, en un primer trabajo que entregaron, para mí en el segundo trabajo que entregaron.
Hay que hablar de qué es esa empresa, dónde se ubica, quiénes son sus principales clientes y todas las características que consideren necesario para tener bien claro cuál es el rumbo que tenemos que seguir. ¿Para quién? Para nuestro cliente. ¿Cuándo es que lo vamos a hacer? Y aquí hablamos de temas de tiempo. Es decir, tenemos que plantear aspectos específicos relacionados con el plan de trabajo que tenemos que llevar a cabo. Hay que plantear en este sentido todos aquellos momentos que vamos a estar desarrollando, que básicamente se componen de tres. Un primer momento que tiene que ver con el diseño y desarrollo del plan de posicionamiento. Y es importante que tomen nota de esto. Ese momento o ese tiempo del cual estoy hablando en esta pregunta, en esta respuesta, va a iniciar del día de hoy, 16 de julio, y culmina el 6 de agosto. Este es el primer momento cuando se está creando o diseñando el plan de posicionamiento de marca. Entre el 16 de julio y el 6 de agosto. Es ese momento. Y mi recomendación es que hagan una gráfica de Gantt en la cual identifiquen cada uno de los aspectos que se estarán desarrollando, cada uno de los aspectos que se estarán llevando a cabo durante ese proceso de construcción. Desde responder a cada una de las preguntas hasta el repartir cada una de las tareas que son necesarias para desarrollar este plan. Entonces, ese es el primer momento, la construcción y desarrollo. Segundo momento, cuando le presentamos esta información al cliente. Y eso tiene que ver con la información que le vamos a presentar entre el 8 y el 15 de agosto aproximadamente. Y tenemos un tercer momento, que es cuando se va a ejecutar este plan. Y esto ya no depende tanto de nosotros, depende de la empresa. Sin embargo, a partir de las estrategias que nosotros generemos, vamos a tener una idea un poquito más clara de en qué momento se puede hacer. Si, por ejemplo, yo estoy diciendo que la empresa, para poder posicionar su marca, necesita crear un anuncio para televisión, pues bueno, hay que considerar todo el recurso que se necesita para pagar esa producción. Tenemos que identificar el tiempo que se requiere de preproducción. Tenemos que considerar a los actores que vamos a contratar. Tenemos que considerar el diseño de ese comercial. Tenemos que considerar una serie de elementos bastante amplia. Y entonces ese anuncio no va a quedar para septiembre o para octubre. Quizá quede para enero, quizá quede para julio del próximo año. Entonces allí, dependiendo de la estrategia, será el tiempo que identifiquen. Tal vez hablar de una estrategia para redes sociales, la cual va a incluir imágenes, copies y demás. Y en este caso hay que plantear entonces tiempos más cortos. Es mucho más rápido hacer esta estrategia para redes que hacer un comercial para televisión. Entonces hay que identificar en esta gráfica de Gantt o en esta descripción del tiempo esos tres momentos. El desarrollo del plan, la presentación del plan ante el cliente y la ejecución del plan. Finalmente hay que responder a la pregunta ¿cómo? ¿De qué manera vamos a estar desarrollando este plan de posicionamiento? Y aquí tienen total libertad creativa para diseñar cualquier metodología que les parezca conveniente. Obviamente los directores generales de cada consultora tienen la principal voz y voto en este sentido, pero les recomiendo que escuchen a sus demás compañeros. ¿Cómo es que van a desarrollar este trabajo? Se van a repartir las preguntas entre todos, van a repartir preguntas por equipos, cada uno va a desarrollar una pequeña parte del plan de posicionamiento, entre todos van a tomar decisiones. ¿Cómo es que van a desarrollar? Ustedes lo definen. Es importante señalar que este plan contempla 4 etapas. Esta es la parte de planificación. Entonces, idealmente, el área de administración tendría que estar empezando aquí. Se tendría que enfocar en toda esta sección. Ojo, es recomendación, más no es algo obligatorio. Una vez que el área de administración ya tuviera todo esto, entonces se reparten las tareas para las demás áreas también. Repito, es sugerencia, no es obligatorio. Puede ser que alguien del área de finanzas es mejor para la planificación de estos procesos, entonces él va a ser el encargado de esta parte. O puede ser que sea una combinación de alguien de finanzas, alguien de marketing y alguien de procesos. Pues bueno, ellos lo hacen.
Pero es importante definir esa metodología, esos pasos que estarán siguiendo para desarrollar todo este concepto, ¿vale? Entonces, estas son las primeras 5 preguntas que hay que responder. Si se fijan, en realidad no son preguntas tan complicadas. ¿Qué voy a hacer? Un plan de posicionamiento. ¿Para qué? Para posicionar la marca de mi cliente. ¿Para quién? Para mi cliente. ¿Cuándo lo voy a hacer? Ahorita, después y más después. ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir de los siguientes pasos. Eso es, en términos muy generales, cómo es que se tienen que responder a estas 5 preguntas. Ahora, ojo, yo les voy a pedir que respondan a estas preguntas y a todas las demás que estaremos viendo el día de hoy, para que cuando regresemos de vacaciones ya estén respondidas. ¿Ok? Entonces, al ser ustedes equipos de más de 10 personas, me parece que no tendrían problema con hacer este trabajo. Si se los pidiera cada uno de manera individual, pues allí sí me podrían decir, profe, no se pase el lanza, son 2 semanas de vacaciones que tenemos y nos pone tarea. Pues sí, pero pues en este caso son un chorro de gente, entonces bien se pueden repartir para que trabajen un solo día o algo así. Bien, eso es la parte de planificación. Vamos a la segunda parte que tiene que ver con la estructuración. Y cada vez que avanzamos de fase va a ser más complejo la serie de preguntas que tenemos que responder. En la primera parte les decía, es súper sencillo responderlas, pero en esta segunda parte se empieza a complicar un poquito más. Para empezar, iniciamos con la pregunta, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí como consultor? ¿Qué me gusta a mí como empresa de lo que hace actualmente mi cliente? ¿Cuáles son todos aquellos factores que yo veo de mi cliente que son fortalezas? ¿Cuáles son todos aquellos aspectos que yo considero de mi cliente que son aspectos positivos que me pueden ayudar a posicionar la marca de ellos? Pueden hablar de todas las fortalezas que incluyeron en su FODA o en su MEFI, pero también de todas aquellas que no se incluyeron. Aspectos positivos, tangibles o también intangibles. Pueden hablar, por ejemplo, de aspectos tan específicos como lo hicieron sobre los materiales con los cuales está construida la palapa. Pero también podrían hablar de la actitud de las personas que trabajan ahí, si es que son muy serviciales, si es que son muy atentas, si es que son muy divertidas. Pueden plantearlo también. Todos aquellos elementos que ustedes consideren buenos, hay que listarlos. Y aquí tienen 2 opciones para hacerlo. Pueden desarrollar esta respuesta en prosa, es decir, hacer varios párrafos planteando todas las características que ustedes consideran como relevantes, o pueden hacer un listado de elementos, tal como en el FODA, tal como en la MEFI y demás. Y ese listado de elementos va a permitir identificar 5, 10, 15, 20, 50, 100 aspectos que son positivos y que ustedes identifican que les gusta de la empresa. ¿Okay? Una recomendación que les puedo dar es que cada departamento, cada área de la consultora revise, o mejor dicho, realice este listado y después se combinen todos para identificar qué es lo que todos coinciden que son fortalezas o cosas positivas y se vayan integrando en una sola lista. Entonces, primero es eso. ¿Qué me gusta a mí de mi cliente? ¿Cuáles son aquellas cosas positivas que yo estoy percibiendo de mi cliente? Para después enfocarnos en lo que les hablaba el día de ayer. El mercado objetivo y la competencia. Primero, ¿qué quieren los clientes? Y aquí vamos a hablar desde la perspectiva del usuario. ¿Qué es lo que los clientes podrían requerir de los servicios que brinda este salón de eventos o esta palapa? ¿Cuáles son aquellas características que el cliente requiere, que el cliente necesita para sentirse satisfecho? Y ustedes en algún momento, cuando estaban haciendo el diagnóstico, hicieron por ahí algunas encuestas, algunas preguntas, tal vez tienen identificado ya aspectos específicos que requiere el cliente. Si no es así, simplemente pónganse en los zapatos del cliente. Pónganse en la situación en la cual ustedes quisieran rentar esa palapa y piensen qué es lo que les interesa para poder rentar una palapa. Esos elementos que ustedes consideren totalmente necesarios,
o mínimamente necesarios, hay que plantearlos también, de manera que se puedan identificar todas aquellas cosas que un usuario podría necesitar y que tal vez tenemos o que tal vez no. ¿Ok? Hay que poner todo. Si la empresa lo tiene, qué padre, y si no la tiene, pues bueno, es un área de oportunidad. Pero hay que establecer todos aquellos aspectos que consideremos necesarios que un cliente podría requerir. Lo ideal sería que hiciéramos una investigación de mercados en la cual encuestáramos a 500 personas para preguntarles sus gustos y preferencias en este tipo de servicios y a partir de eso combinarlo con otra información. Obviamente no tenemos tiempo para hacer todo esto, ni los recursos, ni el tema sanitario nos lo permite. Por ende, simplemente lo vamos a hacer con sus propios equipos. En todo caso, para este punto hablamos de qué me gusta a mí y qué le gustaría a mis clientes. Y nos queda una tercera parte, un tercer actor dentro de esta triada de elementos a evaluar. ¿Qué están haciendo actualmente los demás? ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Qué están haciendo las demás palapas o las demás albercas o los demás salones de eventos? ¿Qué características puedo yo apreciar que tienen ellos o que hacen ellos en la actualidad? ¿Cómo es que están siendo distinguidos por los clientes? ¿De qué manera ellos se dan a conocer? Etcétera. Y aquí, al igual que con los clientes, como les hablo con los clientes, tendríamos que idealmente investigar, hacer benchmarking, revisando y asistiendo a cada una de las principales palapas o salones o albercas de la ciudad para determinar estos aspectos. Sin embargo, por temas de tiempo, por temas de salud y demás, no se puede. Por ende, lo que vamos a hacer es simplemente identificar a través de sus propios diagnósticos que ya hicieron, si es que integraron información sobre esto, pero sobre todo a través de redes sociales. Identifiquen qué es lo que están haciendo otras albercas o palapas en redes sociales que podrían ser cosas positivas o negativas, da igual. Por ejemplo, se podrían dar cuenta que muchas palapas aquí en Victoria hacen lo mismo que la palapa de su cliente. Es decir, no le prestan mucha atención a Facebook. O a lo mejor se dan cuenta que un chorro de palapas le están prestando bastante atención y todos los días publican fechas. O podrían identificar que la mayoría de los salones para eventos o palapas o albercas tienen cuentas de Instagram donde toman fotos de los eventos o fotos de las instalaciones y tienen más interacción. O al revés, podrían ver que toda esa información que ya está utilizando la gente no tiene ningún tipo de interacción con los usuarios, no tienen likes, no tienen comentarios. Cualquier dato que identifiquen en redes sociales de la competencia hay que plasmarlo aquí. Entonces, esto básicamente es una investigación a través de redes sociales. Básicamente les estoy pidiendo como tarea que vayan a Facebook y a Instagram a revisar publicaciones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Una vez que lo revisen, pues bueno, lo escriben. Y así concluiríamos esta segunda parte. Estructurar el proyecto para tener claro información que me interesa a mí porque me gusta, que le interesa a mis clientes porque lo requieren y que están haciendo actualmente mis competidores. Teniendo estas preguntas respondidas, vamos a pasar a la tercera etapa, a la parte de gestión. Y en este sentido hablamos en primera instancia sobre los pilares de marca. ¿Cuáles son los pilares de marca? Ya los habíamos visto hace algunas semanas. Son aquellos que tienen que ver con el propósito de mi marca, la promesa que yo le puedo llegar a hacer a un cliente a partir de los atributos con los que cuenta mi producto o mi servicio y también tomando en consideración el tipo de posicionamiento que yo quiero realizar. Esos son los 4 pilares de marca. Repito, el propósito, hablamos de la promesa, los atributos y la forma de posicionamiento. Entonces, tomando en cuenta estos 4 pilares, hay que desarrollar cada uno de ellos, tal como lo veíamos hace un par de semanas. Dentro de Classroom está cargado el video y ahí está bien identificado el día en que se vio esto. Me parece que fue el 23 de junio, si no me equivoco,
Entonces, pues bueno, ahí pueden revisar. Si no se acuerdan qué es propósito, promesa, atributos y posicionamiento, allí pueden checar el video donde lo explico a detalle. Hay que hacer estos 4 puntos para la marca de nuestro cliente. Segundo, ¿cómo quiero que me perciban los clientes? Y aquí hablamos de una parte crucial para nosotros, la forma en que queremos ser percibidos. A partir de lo que yo ya sé que tengo, a partir de lo que mis clientes quieren, a partir de lo que las empresas competidoras hacen y a partir de mis pilares, yo debo tener una noción de concluir cuáles son los principales aspectos que me pueden hacer resaltar de entre los demás. Y eso es lo que yo quiero para que sea percibido. ¿Ok? Entonces, si yo identifico, por ejemplo, como se lo decía ayer, me parece, con el tema de los boneless, que la mayoría de mis clientes les gustaría que tuviera mucha salsa cada pieza de boneless. Y los restaurantes actualmente no lo están haciendo, pues entonces me doy cuenta que ese podría ser un camino a partir del cual me interesaría que me identifiquen. ¿Cómo quiero que me perciban los clientes en ese caso? Como la empresa que satisface sus necesidades y deseos enfocados hacia la salsa de los boneless. En este caso, pues bueno, es un tema bastante sencillo. En el caso de ustedes quizás sea un poquito más complejo o igual de sencillo, depende de la información con la que cuenten. Entonces, ¿qué aspectos, qué características quiero que el cliente perciba sobre mi empresa, sobre mi marca? Es lo que hay que detallar aquí. En tercer lugar, tenemos este otro aspecto que es sumamente importante. La imagen que yo estoy creando para mi marca. La marca como tal que estoy desarrollando para la empresa de mi cliente en este caso es sumamente importante. Lo hemos visto desde el inicio de la asignatura. Esa marca hay que registrarla. ¿Cómo le hago para registrarla? ¿Qué pasos debo de seguir y demás? En este caso, ustedes sí están desarrollando una marca para su cliente. Hay que plasmar cuál es esa marca que están sugiriendo, qué significa y qué elementos integra. Y en este caso, de ser posible, crear un logotipo también. ¿Ok? Entonces, a ustedes les voy a pedir que creen un logo para la marca de sus clientes. ¿Ok? Algunos de ustedes seguramente ya habrán pensado en logos, ya habrán creado incluso algunos diseños cuando les encargué aquella tarea de generar un nombre para la empresa de su cliente, y entonces será cuestión de plantearlo aquí y explicarlo. Detallar qué significa, qué se refiere, qué elementos integra y demás. Tal como lo hicieron en algún momento para la marca de su consultora, así lo tendrán que hacer de este lado. Y como forma opcional para ustedes, a los otros grupos se los encarguen de manera obligatoria, pero para ustedes es opcional, integrar un eslogan. El eslogan que acompañaría a nuestro logo podría permitir que nuestra marca tenga mucha más fuerza a que si solamente se encuentra un símbolo y unas letras. En el caso de ustedes es opcional, pero si deciden utilizarlo, tendrían que plantear qué tipo de eslogan utilizarían y qué significa. ¿Ok? Y en cualquier caso, detallar particularmente que la marca que desarrollaron y el eslogan que plantean deben de ser registrados. Esa es, digamos, la primera parte que se necesita para que la empresa pueda tener asegurada una distintividad. Si no registran su marca, cualquier otra empresa podría llegar a utilizarla y pues eso sería obviamente negativo para nuestros deseos. Entonces, estas son las preguntas de la parte de gestión. Como se los decía hace un rato, cada vez que vamos avanzando en fases, las preguntas se vuelven más complejas, más detalladas, más descriptivas, más específicas. Al principio, con la planificación empezamos con X, está súper sencillo, pero vamos avanzando y es cada vez más complicado. De hecho, la tercera etapa, que es esta, es donde debemos de tener bien claro cuál es el camino que vamos a definir para la promoción.
que es la cuarta y última fase de mi estrategia de branding o de mi estrategia de posicionamiento de marca. Y solamente tenemos dos preguntas, pero con eso es suficiente. Primero, ¿dónde voy a aplicar mi marca? ¿Cuál es el medio, la forma, la manera en que es mejor aplicar la marca de mi empresa o la empresa de mi cliente en este caso? Y para eso tenemos que tomar en cuenta que la promoción, así como lo veíamos con las 4 P's de marketing, fundamentos de marketing o en marketing estratégico, contempla 4 formas básicas. Podemos estar hablando de publicidad, podemos estar hablando de relaciones públicas, podemos estar hablando de promociones de venta o podemos estar hablando de ventas personales. Cualquiera de estas 4 maneras son formas de promocionar a un negocio, a una empresa, a una marca. Entonces, lo primero que ustedes deben decidir es cuál de estas 4 maneras de promoción estarán utilizando. Publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas o ventas personales. La publicidad básicamente tiene que ver con anuncios. Anuncios en redes sociales, anuncios en medios tradicionales, anuncios en video, anuncios en audio, anuncios en imágenes, en carteles, en texto, etc. Cualquier tipo de anuncio sería una publicidad. Pueden ser relaciones públicas cuando estamos lanzando comunicados de prensa, cuando estamos apoyando a una asociación, cuando estamos patrocinando un equipo deportivo, estamos patrocinando un evento, etc. Promociones de venta tienen que ver con organizar paquetes, hacer cupones, hacer rebajas, descuentos, regalar cosas y demás. Y ventas personales tienen que ver sobre todo con la atención directa con el usuario. ¿Cómo es que es esa atención? Si es que se brinda suficiente personalización o es muy genérico, si se atiende de buena manera o todos enojados, ¿cómo es que se realiza la venta personal? Si se cuenta con los valores y la filosofía de la empresa o simplemente es como cualquier otra palabra. Cualquiera de esos 4, repito, podría ser el camino que quieran seguir. Esto ustedes lo definen, esto ustedes lo deciden. Y así como seguramente muchos de ustedes se acordarán que veíamos en marketing estratégico o en fundamentos de marketing, hay que detallar cada uno de los aspectos que tenemos que generar para posicionar mi marca. Si yo elijo publicidad, por ejemplo, podría elegir hacer publicidad a través de un anuncio en televisión. Entonces, ¿dónde aplicaré mi marca? Es la pregunta. La voy a aplicar en un anuncio de televisión, específicamente en un canal local, digamos en Televisa Victoria. ¿Dónde aplicaré mi marca? En el canal de televisión Televisa Victoria a través de un anuncio en video. Y después tengo que explicar cómo lo voy a mostrar. ¿Cuáles son los detalles de ese anuncio en este ejemplo? Pues bueno, podríamos hablar primero. Se realizará un anuncio en video con una duración de entre 20 y 30 segundos que muestre las características más relevantes de mi empresa. Vamos a pensar que es un restaurante. Vamos a mostrar las características más importantes de mi restaurante, tomando principal atención hacia los platillos, hacia la infraestructura y hacia el ambiente que queremos mostrar. Ahí estamos describiendo de forma general el anuncio, pero también tenemos que hacerlo de manera específica. El anuncio idealmente va a iniciar con una cámara que viene entrando desde la calle hasta la empresa, haciendo una toma de toda la fachada para que se perciba en todo momento el logotipo de mi restaurante. Además, en edición se va a superponer al frente, en la parte inferior derecha, el logotipo del restaurante en todo momento. Una vez que la cámara entra al restaurante o llega a la puerta, la host del restaurante va a abrir delicadamente la puerta y nos va a recibir con una sonrisa, tal como recibimos a nuestros usuarios. La cámara va a centrarse dentro del restaurante, que es grandísimo y con una muy buena iluminación, y en la parte derecha podrá apreciar una serie de familias que están conviviendo y comiendo juntos, familias monoparentales,
familias de mamá, papá y 2 hijos, y en la parte izquierda también hay personas, pero en esta ya no estamos hablando de familias, estamos hablando de amigos. Más adelante estamos viendo parejas heterosexuales, parejas homosexuales, estamos viendo todos conviviendo en unión, porque eso es lo que queremos lograr con el restaurante. En el restaurante queremos la felicidad, queremos convivir, queremos que todo se vea muy bien. Una vez que la cámara toma a todas estas personas que están tan felices consumiendo sus alimentos que son deliciosos, va a avanzar la cámara y se va a adentrar literalmente hasta la cocina. Y en la cocina nos va a recibir el chef principal, que con una sonrisa nos va a mostrar todos los elementos que incluye la cocina, y la cámara se va a enfocar particularmente en un platillo que se está elaborando en ese momento, que es el platillo principal de mi restaurante, un guachinango flameado. En ese momento, precisamente, se va a flamear, se va a llenar de fuego el sartén, y la cámara va a hacer una toma espectacular de cómo salta el pescado sobre las llamas y cae de nueva cuenta, pero ya no va a caer dentro del sartén, va a caer en el plato de un comensal que será llevado por un mesero. Este mesero lo pondrá tal, etcétera. ¿Me explico? Estamos entonces detallando todas aquellas características que tendría mi comercial. Entonces, repito, ¿dónde aplicaré mi marca? En un comercial en televisión, en Televisa Victoria. ¿Cómo lo voy a mostrar? Y aquí hay que explicar todo el detalle. Esta parte es la parte más creativa de todo su plan de posicionamiento. Es donde se deben de enfocar más. Es la sección en la cual el cliente se va a fijar, porque es lo que le vamos a decir: esto es lo que tienes que hacer. Es la guía que el cliente va a tener. Entonces, a pesar de que antes en las otras secciones son muchas más preguntas, en esta es donde se debe de tener mayor cantidad de información, todo el detalle que sea posible. En este caso yo estaba hablando de un comercial en video y expliqué cómo era el comercial y detallé cómo se iba a ver. Pero además debo de explicar más o menos cuánto va a costar, en qué momento se haría, cuántos actores necesito, qué se requiere para la producción, qué tipos o características de tecnología necesito, etcétera. Podría ser que ustedes no quieren hablar de un comercial en televisión, sino que quieren aplicar una estrategia de redes sociales. Pues bueno, tendrían que hablar de la forma en que se van a realizar las publicaciones en redes sociales, la agenda o calendarización de esas publicaciones, la intención que va a tener cada una de las publicaciones que se realicen, la manera en que se van a diseñar los banners para redes sociales, si se van a crear o no copies, los diseños de colores, los logos y la manera en que se van a superponer, marcas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser que quieran hablar de ventas personales, y entonces tendrían que aplicar el tema de cómo van a capacitar al personal, qué elementos serían los primordiales, qué discursos van a dar cuando se comuniquen con los clientes y demás. Todas esas características hay que plantearlas aquí. De hecho, algunos de ustedes han trabajado ya con algunas cosas de estas. Por ejemplo, recuerdo que Sheila, en sus últimas estadías, estuvo trabajando con temas de precisamente redes sociales para una parte muy particular de respuesta a los usuarios. Eso que desarrollaste, Sheila, podría servir para plantearlo aquí dentro de ventas personales, acompañado de otras maneras en las cuales se puede posicionar la marca, principalmente publicitarias. Algunos otros de ustedes también han desarrollado previamente otros planes. Por ejemplo, recuerdo que algunas personas me habían comentado de que han desarrollado planes de publicaciones para redes sociales o estrategias de penetración en redes sociales. Entonces, ya tienen ideas más precisas en este sentido. Cualquier manera, cualquier forma en que puedan desarrollar ese trabajo sería ideal. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, recuerdo también que Mariana, tú tenías dentro de tus estancias pasadas la intención de crear un plan de marketing. Pues bueno, esto de lo que estamos hablando el día de hoy precisamente era parte de lo que había que mostrarse en aquel plan de marketing que recordarás platicamos en su momento. Entonces, técnicamente tú también tienes toda la capacidad de hacer esta parte de manera muy buena. Entonces,
Muchos de ustedes, yo sé, yo entiendo que tienen esta capacidad, que tienen la creatividad también para desarrollar todo esto y sé que lo van a llevar hacia buen puerto. En todo caso, no lo están haciendo de manera individual, son equipos de trabajo bastante grandes y pues bueno, son un chorro de ideas que tendrán entre ustedes. Como se darán cuenta, ese trabajo no es de un día para otro, no es enchilame otra y ya, no, es un proceso que va a requerir su tiempo. Y yo sé que encargándoles esto en el último día de clases implicará que no van a hacer absolutamente nada en vacaciones. Yo lo sé, pero también sé que esta es la última parte de su cuatrimestre y que es su último cuatrimestre. Entonces, sí me gustaría que le prestaran atención. Repito, tienen suficientes personas dentro de cada equipo para que lo trabajen bastante bien. Y sé que también quieren descansar y se lo merecen. Entonces, al menos trabajen durante la segunda semana, los últimos días antes de entrar, por lo menos el último fin de semana, de manera que el lunes que regresamos de vacaciones tengan toda la información ya integrada en sus computadoras, en sus documentos, y empecemos durante esa semana que regresamos de vacaciones a solamente armar. Esa es la intención. Regresando a vacaciones durante esa primera semana, solamente vamos a armar esto que ya tenemos aquí. ¿Qué pasa si no sucede así? Se les va a juntar este trabajo con un de las demás materias. Y entonces, pues, van a querer morir un poquito. Esperemos que no. Y lo digo en sentido figurado, no literal. Bien. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la parte del trabajo que necesitamos. Esa es la parte del trabajo que pondrá en un poquito más de predicamento a algunos de ustedes, pero que también les brindará un poquito más de capacidad para desarrollar trabajos más específicos. Bien, regresando de vacaciones lo estaremos revisando entonces. Tómense su tiempo, descansen, aprovechen sus vacaciones, piensen en lo que han podido hacer o no, preparen sus currículums, mándenlos a empresas porque se vienen su último proceso de estadías, pero también chequen sus tareas. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Ok. En todo caso, el video de esta sesión se los voy a cargar en Classroom. Allí va a estar junto con todos los demás videos de las demás sesiones. Revísanos, por favor, cuando estén haciendo esta parte para que no se les olvide, no se les pase algún apartado en específico. Si no hay preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente tarde, que tengan excelente fin de semana y que tengan unas muy buenas y felices vacaciones. Nos vemos el lunes dentro de 2 semanas. Que estén muy bien, cuídense mucho. Profe, nos vemos. Descansen mucho, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.